Para comenzar esta jornada, vamos a orar. Allí donde estás, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, nos enseñó a orar. Dijo: cuando vayan a orar, entra en tu cuarto, que significa concéntrate. Cierra la puerta, que significa no permita que nada ni nadie te distraiga. Y allí en lo secreto, habla a tu Padre que conoce lo secreto. Y tu Padre que conoce lo secreto va a escuchar tu oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios es invisible. Partamos de allí, no podemos verlo. Pero está en todas partes, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede. Nos escucha, conoce nuestros pensamientos y sentimientos. Podemos hablarle cual hijo al Padre. Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de nuestros padres, estamos ante tu presencia. Nos sentimos orgullosos de ser tus hijos porque eres el único Dios, vivo y verdadero, que existe desde siempre y vive para siempre, dueño y Señor de nuestra vida. Tú nos has elegido para ser tus sacerdotes. ¿Qué ministerio más grande? No somos dignos de ello. Pero tú has querido darnos ese gran regalo, llamarnos a tu servicio. La mies es mucha y los trabajadores pocos, y nosotros estamos entre esos pocos trabajadores. Bendito seas. Queremos hacer las cosas de la mejor manera. Solos no podemos. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu. Espíritu Santo de Dios, actúa en nosotros como solo tú sabes hacerlo, dando la luz necesaria para poder ver con claridad lo que tú quieres de nosotros y está plasmado en las Sagradas Escrituras, que no seamos sordos a tu voz. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos sacerdotes, ministros de Dios, portadores de la palabra de Dios para el mundo, instrumentos de luz para el mundo que yace en una densa oscuridad. Como sacerdote del Dios Altísimo, quiero compartir con todos ustedes, hermanos en el sacerdocio, la experiencia que Dios me ha regalado desde la palabra de Dios. Y quisiera que todos pues la sepan aprovechar. Simplemente voy a compartir algunas citas. De verdad trataré de no hablar palabras mías, porque de palabras mías de yo, un simple mortal. Pero si es la palabra de Dios, esa que usted y yo desde niños sabemos que es palabra de Dios y que no puede fallar, nos queda la alternativa de creer o no creer. Hoy Dios ha querido que nos encontremos y comencemos a meditar. Quiero abrir el Evangelio de San Juan 20:30. El que me va a ayudar a leer puede acercarse para acá. Si quiere, traiga su sillita, se siente aquí al lado mío y compartimos un rato. Juan 20:30. En este Evangelio, el mismo Señor Jesucristo, a través de su Evangelio, viene a hablarnos a nosotros por qué es importante
las Sagradas Escrituras. ¿Para qué se escribió esto? ¿Realmente había necesidad de escribirse la Sagrada Escritura? ¿Que la palabra de Dios exista, la Biblia? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué dice la Biblia? Juan 20:30. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que... Escuchen esto. Otras cosas hizo Jesús y no están escritas, pero estas están escritas. Ese es el Evangelio, es la palabra de Dios. ¿Para qué fueron escritas? Vean el proyecto de Dios, el plan de Dios. Ustedes y yo somos sacerdotes. Queremos conocer el plan de Dios para desarrollar ese plan de Dios y actuar conforme a ese plan. ¿Para qué fueron escritas? Pero éstas se han escrito para que ustedes crean. Si nos detenemos ahí, ¿para qué fueron escritas las Sagradas Escrituras? Para que ustedes, sacerdotes, crean. Para que los laicos crean. Para que los obispos crean. Según las Sagradas Escrituras, según la Biblia, según Jesucristo, que es tu Señor y mi Señor, para eso fue escrito. Para que brote en nosotros la fe, de modo que la fe no se compra en una panadería, en una farmacia, en una zapatería, ni se compra ni se vende. Se adquiere, según la Biblia, pues, de las Sagradas Escrituras. Todo esto fue escrito para que crean. ¿Y qué es lo que vamos a creer? Porque ¿de qué nos viene a hablar? Vamos a ver. Que Jesús es el Mesías. Entonces vamos a creer en Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el Señor, como nuestro Dios. Para eso fue escrito, para conocer a Jesús, para que podamos creer que Jesús es el Mesías. O sea, razón tenía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo, porque esto fue escrito para que crean que Jesús es el Mesías. Normalmente, queridos hermanos, usted y yo tenemos una idea de Jesús, un concepto de Jesús, una imagen de Jesús. Pero Jesús no es una idea, no es un concepto, no es una imagen. Y si nos ponemos a evaluar, cada uno tiene su propia idea de Jesús, su propia imagen de Jesús, su propio concepto de Jesús, cada uno. Depende de las circunstancias, el ambiente donde fue creado, la formación, depende de todo eso. Pero ojo, las Sagradas Escrituras nos presentan un Jesús, no concepto, no idea, no imagen, un Jesús real, que ustedes y yo no conocemos, pero que lo conocemos a través de las Sagradas Escrituras. En la medida en que leamos las Sagradas Escrituras, vamos conociendo a ese Jesús. Y por eso dice, esto se escribió para que ustedes crean que Jesús es el Mesías. Y cuando usted y yo creamos en Jesús, conozcamos a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿De qué cosas es capaz Jesús? ¿Qué nos promete Jesús? ¿Qué nos regala? ¿Qué nos da? Entonces es cuando usted y yo podemos alcanzar lo que sigue. ¿Qué vamos a alcanzar? Para que creyendo tengan vida por medio de Él. La vida. Por medio de ese Jesús que las Sagradas Escrituras nos presenta. Ahí vamos a tener vida. Por eso yo, sabiendo esto, no les voy a hablar a ustedes de otra cosa sino de la palabra de Dios. Y trataré de hacerlo con toda la alegría, con todo el amor, de corazón a corazón. Trataré de exponerlo de la mejor manera para que ustedes lo vean con toda claridad. Esta es la propuesta, este es el plan de Dios, el proyecto de Dios. Pero ojo, según el mismo Jesús en San Marcos capítulo 1, versículo 15, hay un problema. Que usted y yo todavía no hemos tomado la decisión de creer lo que dice la Sagrada Escritura.
San Marcos capítulo 1, versículo 15, San Marcos. Entonces, aquí vemos cómo Jesucristo va a reclamarnos a nosotros. Todo esto se escribió para que crean que Jesús es el Mesías y creyendo tengan vida en su nombre. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema según el mismo Jesús? Ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Ya Dios tiene un plazo. Nos ha dado la oportunidad de vivir en este mundo, de ser sacerdote. Hemos vivido, hemos ejercitado el ministerio, hemos servido. El plazo está cumplido. El reino de Dios ya está cerca, ya tenemos que entregarle cuentas a Dios. Pronto vamos a morir, más temprano que tarde. Que somos sacerdotes, vamos a morir. Ahí murió el Papa Juan Pablo II, murió Benedicto, murió el cardenal Urosa, murieron. ¿Cuántos sacerdotes que nosotros conocimos, que estudiaron con nosotros, han muerto? El plazo se cumplió. El reino de Dios ya está cerca. O sea, no podemos olvidarnos que somos mortales. No podemos olvidarnos que esto es un paso por aquí y que tenemos que llegar a la presencia de Dios. Si esto es así, que el tiempo está cumplido, el reino de Dios está cerca, ¿qué debemos hacer según Jesús? Vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. Sacerdotes, esta palabra vuélvanse a Dios es clave. Para eso son los ejercicios espirituales. Porque queramos o no queramos, siempre el mundo nos va a alejar de Dios, a apartar de Dios. Y la idea de Dios es que usted y yo volvamos a Él. Ese es el continuo ejercicio que debemos hacer nosotros. Vuelvan a Dios. Pero somos sacerdotes, ya somos de Dios, sí, pero los sacerdotes más todavía que el pueblo, somos tentados y somos apartados de Dios, porque tras de nosotros va una cantidad de gente. Y si nosotros logramos el cielo, mucha gente también. Y si nosotros nos desviamos al infierno, mucha gente también. En nuestras manos está que mucha gente se salve o mucha gente se condene. Ahora, vuélvense a Dios, repítalo. Vuélvanse a Dios. ¿Y cómo nos volvemos a Dios? Si quiere pongan la lupa y háganle zoom. ¿Cómo volvemos a Dios? Dale a ver. Acepten con fe sus buenas noticias. ¿Cómo nos volvemos a Dios? Aceptando con fe la buena noticia, el Evangelio. O sea, en otra traducción, conviértanse y crean en el Evangelio. Aunque me acaba la lupa, la lupita. Que en otra traducción significa conviértense y crean en el Evangelio. ¿Por qué tengo la lupa? La lupa significa, pongamos bastante atención y analicemos cada palabra. Que Dios nos tiene un mensaje y cada palabra tiene un contenido, tiene un peso, tiene un significado. El Señor dice que nos hemos alejado de Dios, también los sacerdotes. Otra vez, acérquense, ¿cómo es? Acérquense con fe, acepten con fe sus buenas noticias. Un poquito más atrás. Vuélvanse a Dios. Sacerdotes, oigan lo que dice Jesús otra vez. Vuélvanse a Dios. Esto no lo está diciendo el Padre Toro. Esto está en el labio de Jesucristo, a quien ustedes sirven como Dios y Señor. ¿Otra vez? Vuélvanse a Dios. Y podríamos decir, pero yo no tomo, yo no fumo, yo no robo como los protestantes, yo no bailo pegado. De eso no se trata, hermano, de eso no se trata. Se trata de que hemos descuidado el Evangelio, hemos descuidado la buena noticia. Todo eso se escribió para que creamos y lo hemos abandonado. Ya sé que ustedes no toman, no se embriagan, eso espero. Ya sé que no roban, ya sé que no matan, eso espero. Pero no se trata de eso, se trata de creer en el Evangelio. Eso es volverse a Dios.
De modo que si ustedes y yo hemos abandonado el Evangelio, nos hemos apartado de Dios. Vuélvense a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. ¿Dónde está el secreto? Aceptar. Aceptar. Segundo, con fe. La buena noticia. Acepto. Está bien. Usted y yo aceptamos el Evangelio, la palabra de Dios lo aceptamos. Lo leemos en la misa y decimos palabra de Dios, palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Ya lo aceptamos, pero la segunda parte es, hay que aceptarlo con fe. Y con fe significa lo creo y significa lo pongo en práctica. Con fe significa para mí es importante, para mí no hay otra cosa más importante que la palabra de Dios. ¿No lo dice el salmista? Salmo 119, 72. ¿Qué importancia tiene para el salmista la palabra de Dios? La misma importancia que ha de tener para el sacerdote. El Salmo 119, versículo 72, dice cómo debería de ser importante la palabra de Dios para ti, sacerdote, para mí, sacerdote. Para mí vale más la enseñanza de tus labios que miles de monedas de oro y plata. Eso se llama aceptar con fe la palabra de Dios. Aceptar con fe la palabra de Dios. ¿Cómo dice el salmista otra vez? Para mí, ¿qué significa para mí? Que a mí no me importa que mi obispo no lo haga. Que a mí no me importa que el vicario no lo haga. Que a mí no me importa que el párroco no lo haga. Que a mí no me importa que ninguno de los compañeros lo haga. Pero para mí, los demás verán si lo hacen o no lo hacen. Para mí, vale más la enseñanza de tus labios. Vale más la palabra de Dios, la enseñanza de sus labios, o sea, lo que Él dice, lo que Él me enseña. Contrario a eso sería lo que yo pienso, lo que me llega a mi cabeza, lo que yo opino. Porque yo estudié filosofía, porque yo estudié teología, entonces yo ya soy teólogo y yo ya puedo inventar lo que a mí me dé la gana. Y me creo esos inventos que me llegan a la cabeza, como los protestantes que dicen, es que a mí me habló Dios. ¿Qué le habló? Bueno, me llegó un pensamiento y eso me lo dijo Dios. No, así no es. Pero ahorita el Papa anterior y este Papa han dicho que los teólogos tienen que volver a la fuente y que tienen que fundamentarse en la palabra de Dios y que no quiere teología sin Biblia. Porque teología sin Biblia es lo que cada uno quiera pensar y se adueña de eso y lo impone a los demás como si fuera palabra de Dios. Y por eso el salmista dice, para mí vale más las enseñanzas de tus labios, que está chocando con la enseñanza o con la mentalidad mía. Ahí es donde tengo que doblegar la razón. Ahí es donde yo tengo que convertirme y creer en el Evangelio. Porque lo normal, lo común, o sea, vivimos en el plano natural que cada quien piensa y dice lo que quiere. Ese es el plano natural. Pero el plano sobrenatural, el plano del Espíritu es la revelación, cuando Jesús nos revela. Y entonces cuando usted y yo nos doblegamos, hágase tu voluntad, que no se haga la mía, sino la tuya, es ahí cuando usted y yo actuamos por fe. Entonces la palabra de Dios vale para mí más que miles de monedas de oro y plata. Pero el problema es doblegarnos. El problema es darle paso a la fe, dejando a un lado lo que yo pienso, lo que yo opino. Sacar mi forma de pensar, ¿qué es la conversión? Sacar mi forma de pensar, introducir la forma de pensar de Dios. Y eso solamente se hace leyendo las Escrituras. Solo se hace leyendo las Escrituras. No se hace de otra manera. Otra vez, para mí vale más la enseñanza de tus labios que miles de monedas de oro y plata. Queridos sacerdotes,
¿Podemos expresar con sinceridad esto delante de Dios? Para mí vale más tu palabra que miles de monedas de oro y plata. Si somos sinceros, no. Si no nos engañamos, la respuesta definitiva es no. Sabiendo que Dios conoce los pensamientos y sentimientos, no nos podemos engañar ni querer engañar a Dios. Para nosotros la palabra de Dios no vale nada. Ciertamente que decimos, palabra de Dios te alabamos, Señor, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, como lo enseña la Santa Madre Iglesia, pero repetimos como loro. Pero lo importante es, ¿y para mí qué es la palabra de Dios? ¿Vale más que miles de monedas de oro y plata? ¿Por qué vale más la palabra de Dios más que miles de monedas de oro y plata? Porque las monedas de oro o plata nos dan una supuesta felicidad, una riqueza aquí en la tierra, pequeña, no completa, no plena y pasajera. Mientras que la palabra de Dios me da una riqueza espiritual y una felicidad plena y eterna. Solo si lo creemos. El trabajo, queridos hermanos, es convertirnos. ¿Y cuál es la conversión? Comenzar a creer en el Evangelio. Y creer en el Evangelio no es otra cosa, sino encarnar el Evangelio. Encarnarlo. Yo no puedo decir yo creo en la palabra de Dios, pero no la encarno. No, Señor, no puedo. La Virgen María encarnó la palabra de Dios. Y ahí que todos pudimos disfrutar de Jesús, su presencia, dio a luz. Si usted y yo encarnamos la palabra de Dios, el mundo puede conocer de nuevo a Jesús. Si usted y yo encarnamos la palabra de Dios, usted y yo podemos dar a conocer a Jesús como lo hizo María. Pero si no la encarnamos, estamos perdiendo el tiempo. En estos ejercicios espirituales, ejercicio porque vamos a ejercitar la fe. Espirituales porque es algo espiritual. Yo simplemente quiero decirles a ustedes lo que dice la Biblia, pero también quiero confirmar que lo que está escrito es real. Lo he vivido, lo he experimentado. A mí nadie me lo ha contado. Yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Y los que ven los videos pueden testificar si es o no es. Yo aprendí, y no en el seminario, aprendí en mi casa, y ese es, digo yo, que es un gran problema, que al final no es un problema, pero sí es un problema porque me causa problemas. Yo aprendí en mi casa que esto era palabra de Dios y me lo tomé en serio. Y me ha causado muchos problemas. Y me ha causado muchos problemas incluso con las jerarquías en la iglesia y con los sacerdotes que dicen que esto ya pasó de moda y que aman más la genealogía y la teología que las Sagradas Escrituras. Hermanos, díganme una cosa. No sé si a mí me enseñaron mal o era así. Cuando estábamos en el seminario me enseñaron que la teología era el estudio de Dios, algo así. El estudio de Dios. Si eso es verdad, que la teología es el estudio de Dios, ¿dónde vamos a estudiar a Dios si no es en las Sagradas Escrituras? ¿Dónde vamos a conocer a Dios si no es a través de las Sagradas Escrituras? ¿Dónde está plasmado quién es Dios? ¿Cómo podemos conocerlo? ¿Cómo podemos amarlo? Ayer ya decía este hombre, maestro de la ley, ¿cómo podemos amarlo si no es a través de la Sagrada Escritura? ¿Cómo podemos hacer teología sin Biblia? Esa es la desgracia más grande y la crisis más grande que hay en la iglesia. Porque la teología se apartó de la Biblia. Ahora ya no es lo que diga Dios, es lo que dice el teólogo tal. Incluso en el seminario, cuando yo estudiaba, ya existían profesores teólogos que jamás citaban la Biblia. Sino decía, según el teólogo tal, y teníamos que leer el libro del teólogo tal, y ese teólogo nunca tocaba la Biblia. Pero esa era palabra de Dios. Incluso tuve un profesor que en paz descanse, sacerdote, que para mí era más ateo que cualquier ateo, para mí. Y nos daba sacramentos, nos dio sacramentos. Y recuerdo que un día en la clase me decía, eso es mentira. Eso era los sacramentos, mentira, la confesión, lo que cuento,
que confesarse con un hombre, ¿para qué? Eso es mentira que Cristo está en la hostia, es un mero símbolo. Porque el teólogo tal dice esto, el teólogo tal dice aquello. Y nos daba un libro y decía, muchachos, en el examen ustedes me colocan lo que yo les digo, están raspados, reprobados. No me pueden colocar otra cosa. Y los muchachos se reían conmigo porque sabían que yo conocía la Escritura y que yo no me iba a dejar llevar por él. Y decía, Toro, ¿qué va a hacer? Colóquele otra cosa a ver. Y yo colocaba en el examen. Según mi profesor, que es un mortal igual que yo, que se lo van a tragar los gusanos igual que a mí, la confesión no existe, eso es una mentira, hay que confesar directamente con Dios en la pata de un palo. Pero según Jesucristo, que es Dios, y yo creo en Él, en tal libro, en tal capítulo, en tal versículo, dice esto. Según mi profesor, que es un mortal, y se lo van a tragar los gusanos, la Eucaristía es un mero símbolo. Pero según Jesucristo, que es Dios, en su palabra dice esto. Y el hombre se moría de rabia. Pero no me podía reprobar porque yo le decía lo que él quería que yo dijera. Pero también agregaba que decía el Señor. Ese es el reto que tenemos. Saber diferenciar qué es lo que dice Dios y qué es lo que dice el mundo. Para mí, dice el salmista, tu palabra vale más que miles de monedas de oro y plata. ¿Cuánto vale la palabra de Dios para ti? ¿Bastante? ¿Poco? Yo solamente quiero ser alguien que despierte la conciencia de ustedes. Quiero ser como una campana que los despierte, más nada. Y decirles que si despertamos, entonces verán, señores, al diablo pasar trabajos. Fíjense ustedes que el Salmo 1, el salmista, en el Salmo 1, ya nos daba a nosotros una pista. El primer salmo, una pista. Y en este salmo yo quisiera que ustedes vieran el motivo por el cual todo este ejercicio espiritual va a ser basado en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? En mi tierra se dice, porque a la gente hay que darle el pez o enseñarle a pescar. Dice, es mejor enseñarle a pescar. Yo no quiero darles a ustedes el pez, yo quiero enseñarles a pescar. Pero también darles el pez para que coman, pero enseñarles a pescar. El Salmo 1 nos enseña a pescar. O sea, no a comer un instante y ya, sino a comer para siempre. Que ustedes puedan alimentarse después de aquí toda su santa vida. Si quieren, se puedan alimentar constantemente. Pueden dar fruto y que nunca se marchite su vida espiritual. Y que puedan ustedes ofrecerle a los demás los frutos de vida eterna. Según dice la Biblia, hay una sola manera para no secarnos. Hay una sola manera para dar fruto a su debido tiempo y para mantener las hojas verdes y para hacer la voluntad de Dios y apartarnos del pecado y estar entre el grupo de los elegidos del Señor. Ser sacerdote realmente es una elección de Dios, pero podemos nosotros desviarnos como Judas, traicionando al Señor. El salmista, Salmo 1, dice: Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. La palabra clave es feliz. Allá los quiero llevar yo si ustedes quieren. Queridos sacerdotes, les puedo dar testimonio de que yo soy un hombre muy feliz. ¿Y por qué soy feliz? Pero no una felicidad fingida, real. El momento, no quiere decir que no tenga problemas, pruebas, tentaciones, nada. No, sí los tengo. Pero en medio de todo eso hay una felicidad que brota desde lo profundo del ser que no me lo puede quitar nada ni nadie. El salmista comienza diciendo, feliz, allá quiero que lleguen. Porque conozco sacerdotes amargados. Ustedes no, los que no vinieron. Tristes, acongojados,
con ganas de quitarse la vida, que no le encuentran sentido a su vida, que no se van del sacerdocio porque se mueren de hambre y no tienen más nada que hacer, porque no aprendieron a hacer otra cosa. Existen, los he conocido. Incluso obispos. Saben que soy misionero de la misericordia y he tenido que recorrer el mundo. Y he compartido con muchos. Miren, feliz quien no sigue el consejo de los malvados. Aquí está. Primero, los malvados tienen su propia opinión y su propio consejo. Ante cualquier circunstancia usted le va a pedir un consejo a una persona y cada persona le tiene su propio consejo, su propia opinión. Vaya en lo que sea, toque el tema que sea, alguien le va a dar una opinión. Pero dice en la Biblia, el hombre feliz es aquel que no sigue el consejo de los hombres, de los mundanos, de los que están cerca del mundo pero lejos de Dios. Ahí comienza el salmista. Primero es, no me importa lo que digan los hombres. Ese es el primer secreto para ser feliz. Me importa un comino. Por eso ustedes no han escuchado la expresión que yo digo, pregúnteme si me importa. Basado en el salmista. ¿A mí qué me importa lo que digan los hombres? ¿A mí qué me importa? Me importa lo que diga Dios. Pero mira, feliz el hombre, otra vez, que no sigue el consejo de los malvados. aquí está, la palabra de los malvados, el consejo de los malvados, no lo sigue. Pero esa es la tentación, ¿no? Aquí está mostrando primero la tentación. ¿Cómo se supera la tentación? ¿Cómo se vence? Ni va por el camino de los pecadores. Entonces, los consejos de los hombres nos llevan a pecar como cualquier ser mortal y no nos ayuda a crecer como sacerdotes. Eso es lo que está diciendo el salmista. Ni hace causa común de los que se burlan de Dios. Más bien, esa gente nos lleva a burlarnos de Dios, a creer que Dios no sirve para nada, que Dios creó el mundo y lo dejó ahí tirado, que Dios como que no existe, Dios como que... Ahora viene la segunda parte. Esa es la primera parte. La segunda parte. Sino que pone su amor en la ley del Señor. Aquí está. No hace caso a lo que digan los hombres. Pero eso sí, su amor lo centra en lo que diga Dios. En la ley del Señor. Ahí está el secreto. Hay dos opciones. Hay dos voces. La voz del mundo a través de los hombres y la voz de Dios a través de su palabra. Feliz el que no escucha la voz de los hombres y ama es la palabra o qué? Sí. Ama la ley del Señor, la palabra del Señor. Lo que el Señor dice, eso es lo importante para ti, sacerdote, eso es lo importante para mí en cualquier campo, en cualquier tema. Los reto, hagan la prueba para ver si es verdad o mentira. Yo he hecho la prueba y he comprobado de que es así. Y por eso les hablo a ustedes con certeza, sin lugar a equivocarme, pero también se lo digo así como ustedes ven, con espontaneidad, con convicción, con autoridad, porque lo he vivido, lo he experimentado. Nadie me lo ha contado. Esto que les estoy diciendo a ustedes, yo lo he procesado, lo he digerido, me he alimentado de eso. Y por eso ustedes ven, no van a ver que voy a tocar un papel, porque yo no le vengo a hablar tonterías, yo le vengo a hablar lo que yo he vivido, lo he experimentado, lo he gustado, al punto que lo tengo aquí y quiero compartirlo con ustedes para ver si ustedes pueden experimentar lo mismo que yo he experimentado, dicha, gozo en el Espíritu de Dios al creer en la palabra del Señor. De eso se trata. Que no lo tomen en cuenta, que lo tiren en la basura, pregúntenme si me importa. Ya sé que tiene que perderse, porque Jesús cuando dijo, salió el sembrador a sembrar, una semilla cayó a lo largo del camino, se perdió, se lo comieron los pájaros. Otra entre espinos se perdió, otra entre piedras y se perdió. Pero una sola
cayó en tierra buena. O sea que de cada 4 sacerdotes, 3 se estarán riendo por dentro y el obispo está loco, me trajeron a este cura a hablarnos de estas tonterías, y uno de esos 4 se lo tomará en serio. Por eso vale la pena. Lo dijo el Señor, ¿qué voy a hacer yo? Yo le creo a Él, yo no puedo. La pregunta es como la de Judas, ¿seré yo acaso maestro? Esa es la pregunta. Pero a mí no me importa si ustedes creen o no creen, no me importa. A mí lo único que me importa es que cuando yo me muera le diga a Dios, Señor, yo fui capaz de exponerle a mis hermanos sacerdotes tu palabra, lo que tú me has regalado, mi experiencia espiritual contigo. No lo quisieron aceptar, eso no es problema mío. A mí me van a pagar. Ustedes saben, la mayoría son campesinos, saben que el campesino se contrata para sembrar la semilla. Si nace o no nace, si da fruto o no da fruto, a mí qué me importa. A mí me paga mi trabajo. Y Dios me va a pagar a mí por sembrar la semilla, punto. Que ustedes la tiren a la basura, que no la dejen crecer, que no crean en ella. De todas maneras, a mí me pagan por este trabajo. Listo. Dice entonces, dichoso el hombre que no agarra el consejo del mundo, que no se mezcla con esa gente, apartándose de Dios, sino que ama, otra vez, sino que pone su amor en la ley del Señor. ¿Y saben cuál es la muestra de que ponemos el amor en la ley del Señor? Escuchen. Y en ella medita noche y día. Ahí está. Usted ama la palabra de Dios como miles de monedas de oro y plata, más que miles de monedas de oro y plata. ¿Qué tiene que hacer noche y día? Meditar noche y día. Si usted no medita la palabra de Dios noche y día, quítese de la cabeza que usted ama a Dios y ama su palabra. Quítese de la cabeza. Y además, olvídese de ser un hombre feliz con la felicidad que viene de Dios. Será como los payasos. ¿Se acuerdan de los payasos? Dice, nadie de lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Y cuando muere la fe, huye la calma, y si solo abrojo nuestra planta pisa, lanza un bramío la tempestad del alma, un relámpago triste, una sonrisa. Y el carnaval del mundo engaña tanto que la vida son puras mascaradas. En él se aprende a sonreír con llanto y también a llorar a carcajadas. Esa es la ley del payaso. Pero esa puede ser la ley de nosotros. Y por eso la palabra de Dios hoy nos invita a ser felices de verdad. Meditando la palabra de Dios noche y día. Sacerdotes, ahí tenemos que llegar. Ese es el deber ser. De lleno sabemos que no es así. No lo hemos hecho, por eso necesitamos una conversión. Por eso a veces pensamos que no vale la pena ser sacerdote. Por eso pensamos que otras personas son más felices que nosotros. Por eso hay gente que cree más que nosotros. Meditar la palabra día y noche. Y no dice simplemente leerla, meditarla. Que la Santa Madre Iglesia dice lectio divina, una lectura sabrosa, dulce de la palabra, detenida, reposada. ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? ¿Qué me dice a mí? Dejarme impactar por ella. Un sacerdote que no haga la lectio divina, y recuerde que la lectio divina se centra en 2 preguntas. ¿Qué dice? Y la segunda, ¿qué me dice a mí? Y después de ahí, oro, hago propósito, después de ahí contemplo, todo lo que sea, pero siempre la pregunta, ¿y qué me dice a mí? Por eso la palabra de Dios tiene una luz, es lámpara para nuestro paso, una luz en el sendero. Porque cuando yo la medito, yo voy mirando qué es lo que hace ella en mi vida. Bueno, ya hay que meditarla día y noche. Pero ojo, ¿qué pasa si lo hacemos así? Sacerdotes,
Aquí es donde yo quiero llegar. No darles el pan. No darles el pez, sino enseñarlos a pescar. Si meditamos la palabra día y noche, presten atención. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río. Ese hombre, ese sacerdote, es como un árbol plantado a la orilla de un río. Si no saben cuál es la ventaja de estar plantado a la orilla de un río, que ese es el que lee la palabra de Dios, el mismo salmista lo va a decir. Que da su fruto a su tiempo. Ahí está el sacerdote. Para dar el fruto que Dios espera de ti y de mí, debemos meditar día y noche la palabra de Dios. Y no hacer caso a lo que digan los teólogos, los filósofos, sino hacer caso a lo que diga Jesucristo el Señor. Porque teología es el estudio de Dios. Y yo voy a estudiar quién es Dios, qué dijo Dios, a estudiar qué dijo Dios. Eso es lo que a mí me importa. ¿Qué promete Dios? Eso es lo que a mí me importa. ¿Qué dice Dios que yo tengo que hacer? ¿Cómo puedo ganarme la amistad con Él? ¿Cómo puedo ganarme el reino de los cielos? Eso es lo que a mí me importa. Eso se llama hacer teología. A nosotros parece que en el seminario no se nos enseña a hacer teología. Agarra una corriente teológica de un pensador que dice que él tiene palabra de Dios, pero no lee la Biblia ni utiliza la Biblia, y le mete a los muchachos esa ideología. ¿Por qué una ideología? Una idea que él tiene. ¿Y eso es teología? No. En el seminario se nos debe enseñar a hacer teología. Y que cada uno aprenda a hacer teología conforme lo enseña la Santa Madre Iglesia. Será como un árbol plantado a la orilla del río. ¿Qué pasa? Dará fruto a su tiempo. ¿Y qué quiere decir a su tiempo? Cuando lo necesite. Cuando Dios le pida esto. Lo digo, por ejemplo, mi experiencia. Yo comencé a leer las Sagradas Escrituras cuando estaba pequeño. Mi padre me llevaba él vigilaba de noche. Y cuando le daba sueño me decía, voy a dormir 1 hora. Usted esté pendiente. De 11 a 12. Él dormía. Y yo miraba que él tenía un libro allí, pero me daba cosa tomar ese libro. Y un día, aburrido, tomé el libro y era la Biblia. Por primera vez supe lo que era una Biblia. Y como mi padre me dejaba ahí, yo miraba que él leía y yo comencé a leer la Biblia. Y leí la Biblia. Y luego me fui al seminario. Y estando en el seminario leí la Biblia. Y como seminarista leí la Biblia 6 veces. Pero no se me quedaba nada. Pero no entendía nada. Nada. Y nada en nada. Y un día me hicieron una evaluación homilética, creo que es, ¿no? Que se llama, algo así. Y entonces una evaluación de cómo predicaría a la gente. Pues yo prediqué como campesino, al estilo mío. Y recuerdo que mi profesor, que era un sacerdote, llegó 0-1. Usted tiene que hablar con palabras técnicas, con palabras teológicas y filosóficas. Usted tiene que hablarle a la gente, no sé qué. Me puso 0-1. Y yo quedé más afligido. Otro día me mandó otro me recuerdo fácil, era el pasaje de Marta y María. De Marta y María, que la una estaba ocupada y la otra a los pies del Señor. Y yo traté de explicarlo a mi manera, a los campesinos. Y otro profesor, otro sacerdote me puso 0-1. Y yo dije, qué fracaso más grande. Y yo que pensaba predicar la palabra de Dios. Pero dije, bueno, lo importante es que ellos son hombres y se pueden equivocar. Porque no hablaba con palabras teológicas y filosóficas. Y no sabía, y seguí leyendo, no entendía nada. Me ordené y seguí estudiando la palabra de Dios y comencé. Y un día comencé a agarrarle como gustico, como sabor. Otro día el Papa me manda a llamar para misionero de la misericordia. Y comencé a trabajar con la palabra de Dios por el mundo.
Y dice la Biblia, el que medita la palabra de Dios día y noche, será como un árbol plantado a la orilla del río, dará fruto a su tiempo. El tiempo que Dios quiera. Cuando Dios quiera, no cuando uno quiera. Lo curioso es que, bueno, uno de esos profesores ya se murió, otro está vivo. Y ahora, gracias a Dios, hemos compartido. Y él dice, claro, él no se acuerda de eso. Yo sí me acuerdo. Y él me dice, ¿cómo perdí yo el tiempo estudiando tanta filosofía y tanta teología y no haber estudiado la Biblia? Ahora que usted me ha hecho gustar la palabra de Dios, que he visto su video, ahora estoy enamorado de la palabra de Dios. Bueno, nunca es tarde, pero ya estoy mayor, pero nunca es tarde. Y voy a comenzar y sí, de ahora en adelante está predicando la palabra de Dios, gustando la palabra de Dios. Dará fruto a su tiempo. Sigue. Y jamás se marchitan sus hojas. Ahí está el secreto. El jamás, ¿sabe qué significa? Nunca se va a marchitar sus hojas. Nunca. Siempre habrá algo novedoso, siempre habrá una sombra, siempre habrá una hoja verde, siempre estará vivo. Mi experiencia, he tenido que predicar mucho tiempo los mismos temas o las interrogantes y todo, y ustedes ven, me he tomado el propósito de predicar lo que yo vivo, más nada, lo que yo creo, más nada, y decirles dónde lo he encontrado en la Biblia, más nada. Y bueno, desde el Papa me nombró misionero de misericordia en el 2016. He tratado de hacerlo, bueno, desde antes ya venía haciéndolo, y me he propuesto no predicar sin antes creerlo, sin antes hacerlo mío. Y por eso nunca van a ver en un video que yo estoy leyendo una cita, o estoy leyendo un papel, o estoy llevando un esquema. No, porque ese no es mi propósito, darle clases de filosofía o teología a la gente. Es algo de lo que yo he vivido, de lo que yo he experimentado, de lo que yo he saboreado. Y dice, las hojas estarán siempre verdes. Nunca se marchita. Y ahí es donde, por ejemplo, con la experiencia con los hermanos separados, llegan los hermanos separados y ellos no saben por dónde. Yo no sé qué me van a preguntar. No sé qué iglesia es. No sé qué me van a decir. No sé qué voy a responder. Solo he meditado la palabra de Dios. Y cuando me encuentro entonces con ellos, ellos dicen, no, ya vimos el video, ya sé por dónde lo vamos a atacar. Y me atacan por otro lado. Y no hay ningún problema. Porque nunca se marchitan, sus hojas están siempre verdes. Entonces, queridos hermanos, yo quiero que ustedes aprendan a gustar siempre de esa fuente, de la fuente viva de la palabra de Dios, de la que dice el Papa. Teólogos, vuelvan a la fuente, a beber desde la fuente. La tenemos, es palabra de Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo hacemos? Yo quiero motivarlos, mi propósito es motivarlos, mostrarles que sí se puede. Si yo he podido, ¿por qué ustedes no? Soy un hombre igual que ustedes, soy sacerdote igual que ustedes, más soy campesino del campo, digo uno por allá. Pero con la decisión de creer que esto es palabra de Dios y tomármelo en serio. Entonces, yo quiero que todos los sacerdotes seamos como un árbol plantado a la orilla del río, que dé fruto a su tiempo y que sus hojas jamás se marchiten. Ese es el propósito. Pero si usted y yo vemos ahora, vamos a ver el ejemplo de la Virgen María. San Lucas capítulo 1, versículo 38. El ejemplo de la Virgen María. ¿Cuál es el ejemplo de la Virgen María? ¿Será que la Virgen María tomaba en cuenta lo que decía el salmista? Amo más tu palabra que miles de monedas de oro y plata. ¿Será que creía lo que decía el salmista? 1:38. ¿Qué creía la Virgen María? Entonces María dijo, yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como ha dicho. Yo soy la esclava del Señor.
La sierva del Señor. Ustedes y yo somos los siervos del Señor, sacerdotes del Señor. ¿Dónde está la clave de la Virgen María? Hágase en mí según tu palabra, como has dicho. A mí no me importa lo que diga fulano de tal, igual que el salmista. A mí me importa lo que ha dicho el Señor y que se haga en mí lo que tú has dicho. Eso se llama conversión. Conviértanse, crean en lo que Dios ha dicho, en su palabra. Crean en el Evangelio. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ahora los siervos del Señor somos nosotros los sacerdotes. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir el ejemplo de la Virgen María. Aquí está el siervo del Señor. Que se haga en mí como dice tu palabra. Punto. Aquí está el mejor retrato de la mejor cristiana, la Virgen María, que practicó el Evangelio y lo encarnó la palabra. Pero no solamente lo practicó, lo enseñó. Juan capítulo 2, versículo 5. Lo enseñó. ¿Cómo lo enseñó la maestra? Pero lo vivió y después lo enseñó. ¿Qué dijo? Hagan todo lo que Él les diga. ¿Qué enseña la maestra a los sacerdotes? Hagan todo lo que Él les diga. ¿Qué enseña la maestra a los sacerdotes? Hagan todo lo que Él les diga. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? ¿Qué es lo que no entienden? Hagan todo lo que Él les diga. Pregunto, ¿y dónde está escrito todo lo que Él dijo y que usted y yo debemos hacer? Solo en las Sagradas Escrituras. Y por eso se llama Sagradas Escrituras. Y por eso se llama Palabra de Dios. El reto es encarnar la palabra de Dios. La María lo encarnó. Encarnarla. Hacer la vida en mi vida. De eso se trata. O lo que decía un santo, el Evangelio está sin estrenarse. Vamos a estrenarlo, vamos a practicarlo. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Exactamente la forma de pensar mía. Es que yo no estoy de acuerdo con eso. Es que yo pienso distinto. ¿Y saben qué es lo más cómico? Que para sacar excusas, digo, es que Jesús quiso decir, a mí qué me importa, a mí me importa lo que dijo. A mí me importa lo que Jesús dijo. Lo que Él quiso decir, eso es una excusa de cada uno. Usted dice lo que Jesús quiso decir, Él dice lo que Jesús quiso decir, cada uno dice cosas distintas. Lo que Jesús quiso decir, a mí no me importa eso. A mí me importa lo que Jesús dijo. Hagan lo que Él diga. Ahí está el secreto. Pero Lucas 6:46 pone en labio de Jesús ese reclamo. Los sacerdotes no estamos haciendo lo que Él dice. Los laicos no están haciendo lo que Él dice. Los obispos no están haciendo lo que Él dice. Y hay un problema porque parece que mientras mayor sea el cargo que tengamos o la responsabilidad dentro de la iglesia, como que más dueño me siento de las cosas de Dios y como que ya me creo más papista que el Papa o más Dios que Dios. Ya lo que diga Dios no me importa. Yo soy el párroco o yo soy el obispo o yo soy. No, somos simples administradores, más nada, ya. Servimos a alguien que es Dios y punto. Oigan, María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Gracias a eso. Ahora María dice, hagan lo que Él les diga. Ahora Jesús dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen los que les digo? ¿Lo ven?
La maestra, no, María lo encarnó, María nos dio el ejemplo. Luego como maestra lo enseñó, ahora Jesús lo reclama. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Oye, hermano, no es para nosotros sacerdotes, que le trabajamos a Él, que somos sacerdotes del Dios Altísimo, nada más ni nada menos. Pero ¿dónde está el problema? La crisis de la iglesia es que llamamos a Jesús Señor, pero no hacemos lo que Él nos dice. ¿Y por qué no? Porque yo ya soy cura. Cuando era seminarista, sí. Pero ahora que soy cura, yo ya puedo hacer lo que me dé la gana. Y ni al obispo tengo que entregarle cuentas. Y eso es verdad. Pero también hay que entregarle cuentas al obispo. Pero no me importa. Yo ya soy cura. ¿Cuántas veces hay sacerdotes? Ustedes no, los que no vinieron, que el obispo trata de llevarlo por el buen camino y decirle las cosas y se ríen del obispo y dicen los obispos que se vuelve corona de espina del obispo. ¿Por qué? Porque si todos buscáramos el ideal, la recta intención, en el seminario se nos habló de recta intención. ¿Quién es el candidato para ser sacerdote? El que tenga recta intención. Pero nunca nos dijeron que era recta intención. Entonces basta con que diga el rector, este tiene recta intención. Esa es la recta intención. ¿Qué cuento? La recta intención es el querer practicar, encarnar la palabra de Dios. Esa es la recta intención. Si no hay esa recta intención, la recta intención es que quiere ser cura. ¿A mí qué me importa? Después que sea cura, ¿qué? Hace lo que le dé la gana. La recta intención es hacer lo que Él manda. La Virgen María tenía recta intención. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa es la recta intención. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Dejaron la recta intención. La Virgen María dice, hagan lo que Él les diga. Esa es la recta intención. Y para ustedes y yo poder lograr ser santos, poder lograr el pueblo de Dios, llevar el pueblo de Dios por los caminos del reino, necesitamos la recta intención. Querer cumplir la palabra de Dios, esa es la recta intención. Y esa recta intención, entonces, cuando usted y yo queremos cumplir la palabra de Dios, vamos a fallar. Claro que sí, pero la misma palabra de Dios nos va a corregir. La misma palabra de Dios nos va a golpear. Cada vez que leamos la palabra de Dios que vamos a predicar, al encontrarnos con ella, nos golpea, nos purifica, nos santifica. Así está escrito, por ejemplo, en Juan 17:17. San Juan 17:17. La palabra de Dios nos va a purificar, nos va a santificar. Juan 17:17. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Conságralos, santifícalos, purifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así nos vamos nosotros purificando, así nos vamos santificando, así nos vamos consagrando. ¿Otra vez? Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Así nos consagramos a Dios. Guardando su palabra nos consagramos a Él. Ahí está la recta intención y ahí está el camino. Así nos purificamos. La palabra de Dios nos va purificando, nos va salvando. Santiago, vamos a leer Santiago 1:21. La palabra de Dios, la que tiene esa fuerza de purificar, de salvar nuestras almas. Santiago 1:21. Así pues,
Despónjese ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda. ¿Cómo nos vamos a despojar de todas esas maldades que abundan en el mundo, en tu vida y en mi vida? Atención, aquí está Lupita. Vamos a ponerle a Lupita. Y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado. ¿Cómo podemos purificarnos de lo mundano? ¿Otra vez? Y acepten. Aquí está la palabra clave. Él nos lo propone. Y hoy a través de estos ejercicios espirituales, Él lo vuelve a proponer. ¿Pero dónde está el secreto? Aceptarlo. De eso se trata. El que lo acepte tendrá una conversión en su vida. El sacerdote que no lo acepte se irá igualito como llegó. Seguimos siendo amigos, no hay ningún problema. No ha pasado nada. Pero la conversión está en aceptar. ¿Y qué es lo que vamos a aceptar? Ojo, ¿qué es lo que vamos a aceptar? No son palabras mías de yo, por eso le doy capítulos y versículos. ¿Qué es lo que vamos a aceptar? El mensaje que ha sido sembrado. El mensaje que ha sido sembrado. La palabra de Dios, que es la semilla que ha sido sembrada, que leíamos ayer. La semilla del reino es la palabra de Dios que ha sido sembrada. Pero que el diablo la arranca para que no crea ni se salve. Vamos a aceptarla. Hagamos un esfuerzo. Se llama ejercicios espirituales. Hagamos un ejercicio. De eso se trata, hermanos sacerdotes. Es un ejercicio. Yo tengo que ejercitarme. Aprender a doblegar mi mente, mi razón, mis pensamientos para meter los pensamientos de Dios, los deseos de Dios, la palabra de Dios en mi corazón. ¿Otra vez? Y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado. ¿Por qué significa, por qué dice humildemente? Porque cuando llegamos a sacerdotes, creemos que ya no necesitamos de conversión, que ya no necesitamos de la palabra de Dios, que ya me las sé todas, ya no necesito más. Necesitamos humildad para poder reconocer que a pesar de que soy sacerdote, soy pecador, que a pesar de que soy sacerdote, no tengo la fe que debería tener, no practico la palabra de Dios como debería practicar, no amo a Dios como debería amarlo, no amo al prójimo como debería amarlo. Puedo aprender más, pero para hacer eso tengo que tener humildad. Cosa que Dios nos pide, pero que nos falta mucho, la humildad. ¿Otra vez? Y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado. Yo, como sacerdote del Dios Altísimo, que Dios me ha permitido dirigir estos ejercicios espirituales, estoy sembrando este mensaje. Si ustedes lo aceptan, bien. Lo lograron. Si no lo aceptan, siga. Pues ese mensaje... Atención, queridos sacerdotes. Atención. Pues ese mensaje que no es mío, es de Dios con capítulos y versículos. Presten atención. ¿Por qué se lo traigo? Tiene poder para salvarlos. ¿Otra vez? Tiene poder para salvarlos. ¿Otra vez? Tiene poder para salvarlos. Sacerdote, ese mensaje que les traigo, si lo toman en cuenta, tiene poder para salvarlos. Yo me voy y a lo mejor más nunca nos volvamos a ver. Pero les he dejado el mensaje que sí tiene poder para salvarlos. De eso se trata. De eso se trata. Si quieren, márquelo ahí, que ahorita lo vemos para acá. Y está en Hechos 20:32, creo que es. Ahorita lo vemos para acá. Este mensaje que tiene poder para salvarlos. Pero es que es lo mismo que dijo San Pablo. San Pablo lo repite en Hechos 20:32. Escuche lo que dice. Ahora, hermanos, los encomiendo a Dios. Los encomiendo a Dios. Miren lo que sigue, la lupita. Y al mensaje de su amor. Y al mensaje de su amor. Él tiene poder para hacerlos crecer espiritualmente. Él tiene poder para hacerlos crecer
espiritualmente. El mensaje que les he dicho, el mensaje de Dios que les estoy transmitiendo, que les estoy leyendo, no yo, Él, tiene poder para hacerlos crecer espiritualmente. Y darles todo lo que ha prometido a su pueblo. Y darle todo lo que Dios le ha prometido a su pueblo. Vuelva a Santiago. Entonces dice Pablo, los encomiendo a Dios y al mensaje, a la palabra de Dios, que tiene poder para hacerlos crecer espiritualmente. Pero Santiago dice que ese mensaje tiene poder para salvarlos. Acepten otra vez, ¿cómo es? Y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Como yo estoy convencido de eso, como yo lo creo, pues a mí me enseñaron que esto era palabra de Dios y tenía que creerlo, yo lo creo. Y como lo creo, me lo he aprendido, lo he gustado, lo creo, lo vivo y trato de dárselo a ustedes para que ustedes lo crean. Si no lo creen, es problema de ustedes. Yo me lavo las manos. Pero sí les di capítulos y versículos para que ustedes tengan para reflexionar, para meditar, para darse cuenta qué pide Dios de cada uno de nosotros. Hermanos, a mí me gustaría que tomaran en cuenta esto y que se lo tomaran en serio, como lo que es, como palabra de Dios. Que hicieran un ejercicio. Yo sé que nos cuesta creer esto. Yo sé que no estamos acostumbrados, pero hagamos el ejercicio. Nunca es tarde. Repítalo. Y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Por eso se lo traigo, por eso se lo sirvo en bandeja de oro. Para que el que tenga ojos vea, el que tenga oídos oiga. Porque me imagino que ustedes también aman la salvación. También quieren el reino de los cielos. Quieren salvarse. Me imagino que ustedes no están buscando el reino de la tierra. Me imagino que ustedes saben que existe un Dios a quien entregarle cuenta y quieren llegar un día a gozar eternamente del reino de los cielos. Me lo imagino yo. Entonces necesitamos comenzar a aceptar ese mensaje de Dios, esa palabra de Dios. Oye, porque si no lo hacemos, hay un gran problema. No sé si ustedes han leído Malaquías capítulo 2. Si no lo han leído, hoy lo vamos a leer. Lo que dice Dios sobre los sacerdotes que no quieren obedecer su palabra. Los sacerdotes que no les importa la palabra de Dios. Pero he mandado a hacer para nosotros. He mandado a hacer, porque estoy hablando con sacerdotes. Y yo sé que no solamente ustedes, porque Dios me ha dado la oportunidad también de grabarlo, y muchos sacerdotes en el mundo entero podrán ver este video. Si quiere, pasen ahí, pasen la cámara, los enfoca a todos. Estamos con los sacerdotes 1 en adelante. Los sacerdotes de ¿cómo que se llama? ¿De Apure? ¿Cómo es? San Fernando de Apure. San Fernando de Apure. Agradezco al obispo, ¿cómo que llama el obispo? Alfredo Torres. Monseñor, gracias. Dios le pague por la oportunidad. Malaquías. Malaquías está después del Apocalipsis. Gracias, Monseñor, por darme la oportunidad. Estoy muy feliz de poder compartir con todos ustedes. Malaquías está en medio del Génesis y el Apocalipsis. Por ahí lo puede buscar. Ajá, venga. Venga, ya lo encontró aquí el hermano. Venga, ya lo encontró, venga aquí. Vean. Carta escrita directamente por Dios a los sacerdotes de San Fernando de Apures. Capítulo 2, versículo 1 en adelante.
Recibid ahora esta advertencia, sacerdotes. ¡Ay, bárbaro! ¡Ay, bárbaro, sacerdotes! Advertencia para los sacerdotes. Ojo, aquí no le pueden tirar el ganso a otro. No, señor, esto es para ti, esto es para mí. Aquí no podemos ser toreros. Aquí no podemos ser toreros. Entonces, si usted no es sacerdote, eso sí, ya puede irse, no es con usted. O puede cerrar sus oídos, no es con usted. Pero si usted es sacerdote, es con usted. Punto. Lo acepto o no lo acepto, pero a la prueba me remito. Lo escrito, escrito está. Y es advertencia. Hermanos, si esto lo dijera yo con mis palabras, no habría ningún problema. Soy un mortal. Pero que lo diga la Biblia, que es palabra de Dios, y que ustedes creen que es palabra de Dios, esto es para temblar. Advertencia, sacerdotes. Otra vez. Recibid ahora esta advertencia. ¿Cómo nos ama Dios, no? Nos advierte, nos advierte. ¿Cuál padre que ama a su hijo le advierte? Si no hacéis No. ¿Advertencia para quién? sacerdotes. Ya le está sacando el cuerpo. Esa es la muestra de que nosotros somos toreros. Claro, porque al decir sacerdote se mete él también. Y lo golpea. Tenemos que dejarnos golpear. Esto es para ti, esto es para mí. Dejémonos golpear. De eso se trata. No ser torero. El torero es que dice, ole, eso es para él. Ole, eso es para él. No seamos toreros, eso es para mí. Repítelo de nuevo. Recibid ahora esta advertencia, sacerdotes. Si no hacéis caso ni tomáis a pecho dar gloria a mi nombre, dice Yahvé Sebaot, lanzaré contra vosotros la maldición y maldeciré vuestra bendición. Ay. Si no tomamos en serio las cosas de Dios, si no tenemos recta intención, ¿qué dice Dios? Lanzaré contra vosotros la maldición. Lanzaré, eso en labios de Dios, es para temblar. Si ustedes tienen una chispa de fe en Dios, si creen que Dios existe y que esto es palabra de Dios, esto es para tomárselo en serio. Y esto es para no dormir esta noche leyendo este pasaje de las Escrituras. Lanzaré para ustedes esta no, se me olvidó. Lanzaré contra ustedes la maldición. La maldición de Dios, no del cura Toro, de Dios. Y maldeciré su bendición. Y cuando usted bendiga al pueblo, no sirve para nada. Y cuando usted implore la bendición de Dios, no funciona. ¿Y no será eso lo que está pasando? ¿Cuántas veces bendecimos al pueblo y parece que no funciona y no pasa nada? Algo está pasando. ¿No será que se está cumpliendo lo que dice la Biblia? La maldeciré porque ninguno de ustedes toma nada a pecho. ¿Por qué? Porque ninguno. ¿Por qué? Porque ninguno. No lo digo yo. La Biblia dice que ninguno toma nada a pecho. ¿Qué pasa? Dios conoce los sacerdotes. Y dice, el problema de los sacerdotes es que cuando eran seminaristas, sí, cuando eran laicos, sí, pero después de ser sacerdote, ya no se toma nada a pecho. Ya todo es broma, ya todo es juego, ya todo eso, no. Como soy cura, llegué a lo máximo. Porque resulta que en el seminario, lo maximito es ser cura. Y cuando llegan a lo maximito, ya no hay más nada que hacer. Cuando esa no es la realidad. La vocación a la que Dios nos ha llamado, y si hay tiempo lo leemos, que está en 1 de Pedro 1:15, la vocación a la que hemos sido llamados es a ser santos. Sean santos como yo soy santo, porque está escrito.
Así está escrito. Entonces, cuando a ustedes y a mí en el seminario nos enseñaron a luchar para ser sacerdote, sea como sea, a diestra y siniestra, buscar a costa de lo que sea, con mentiras, con engaños, con amistades malas o buenas, lo que sea, pero llegar a ser cura, entonces después que se ordena, nada se lo toman a pecho. Pero si nos enseñaran en el seminario la vocación a la que hemos sido llamados a ser santos, entonces nos tomaríamos las cosas a pecho. ¿Cuánto diera para que los formadores del seminario escucharan esto? Algún día, a lo mejor después que esté muerto, cuando ya tenga 50, 100 años de muerto, a lo mejor lo pueden escuchar, porque espero que este video quede grabado para siempre. Lo deben enseñar a buscar, a tener el deseo de la santidad. Porque si no, nada nos lo tomaremos a pecho. Pura broma. Y es que los sacerdotes nos hemos convertido en expertos de las bromas. Todo es broma. Todo es juego. Nada es en serio. Y podemos incluso estar en contra de la palabra de Dios. Hacer chistes de la palabra de Dios. De lo sagrado. Nada en serio. Lo más... Dice la Santa Madre Iglesia, la Eucaristía es centro y culmen de la vida cristiana, lo maximito de la vida cristiana, y de eso también hacemos broma, juego, y la tratamos como nos viene en gana. Porque ya somos curas. ¿Será que Dios nos conoce? Sí, a la perfección. Todos. Aquí no escapa ni el obispo. Repítelo para que se dé cuenta que ni el obispo escapa. Porque ninguno toma nada a pecho. Ese es nuestro defecto. Ese es nuestro error. Dios nos conoce como la palma de la mano. Y para que nos corrijamos y para que tengamos una conversión, nos dice, eso está mal. Ahora, ¿qué va a hacer Dios porque no nos tomamos las cosas del pecho? Porque no le damos la gloria a Él, porque no tomamos en cuenta su palabra. ¿Qué va a hacer con nosotros? Sí, hermano, lo que viene, escuchen. Voy a dejarlos sin brazo, les echaré estiércol a la cara. Sacerdotes del Dios Altísimo. Dice Dios que si no nos tomamos las cosas en serio, que si no le damos la gloria a Él, y ahorita van a ver, y si no tomamos en serio su palabra, va a agarrar estiércol. ¿Saben lo que es estiércol, verdad? La caca de los animales. Y se lo voy a restregar en la cara. ¿A quién? A los sacerdotes. ¿Por qué? ¿Porque son sacerdotes? No. Porque siendo sacerdotes no le dan importancia a lo sagrado. No le dan importancia a lo que debería tener valor. Amo más tu palabra que miles de monedas de oro y plata. Y ha sido una broma, un juego, todo. En ese mundo estamos viviendo, sacerdotes. Y ese es el reto más grande que tenemos en pleno siglo XXI. Tomarnos las cosas de Dios en serio. Porque hasta ahora es un juego. Y conozco el mundo. Y he recorrido el mundo. Y conozco la iglesia. De la cual dijo Jesús, hay trigo y hay cizaña. Y usted y yo tenemos que escoger en qué querer ser, trigo o cizaña. ¿Quiere que arranque la cizaña? No, eso tiene que existir. ¿Qué somos nosotros? Pero si ustedes quieren ver el retrato de lo feo que es estar en contra de Dios, les llenaré el rostro de estiércol. ¿Qué es lo que no entienden ahí? ¿Qué es lo que no comprenden? Eso, el labio de Dios. A las pruebas me remito. Si no está escrito, no me crean. Pero algo está pasando, algo está pasando. Y alguien lo tiene que decir. En este momento me tocó a mí. Ahora escuchen lo que viene. No, repita que le va a echar estiércol en la cara. Les echaré estiércol a la cara.
La cosa es en serio entonces, ¿no? el estiércol de sus fiestas y serán aventados con él. Sabrán así que yo les dirijo estas advertencias para que se mantuvieran mi alianza con Leví, Dice, Yahvé Sebaot. esta advertencia yo se la doy de antemano para ver si vuelven a agarrar el camino con la alianza que yo hice con Leví. ¿De acuerdo? La tribu sacerdotal. Con Leví, con los sacerdotes. Es una alianza. Es un pacto que Dios ha hecho con nosotros los sacerdotes. El ser sacerdote del Dios Altísimo no es cualquier cosa. El ser ministro de Dios es lo más grande que le puede tocar a un ser humano sobre la tierra. Dice Pablo, somos embajadores de Cristo. Naguará. Y por nuestro medio es Dios mismo quien le habla al pueblo. ¿No se acuerdan 2 Corintios 5:20? Nada, no somos nada. Embajadores de Cristo. Si queréis, búsquelo para que vea. Cualquier oreja de perro, dirían en mi tierra. Cualquier cosa. ¿Cómo dice? 2 Corintios. 5:20. Así que somos embajadores de Cristo. Sacerdotes, ¿escucharon? No somos cualquier cosa. No somos cualquier gremio. Dentro de todos los oficios que hay, el mejor oficio es el sacerdotal. Ser sacerdote del Dios Altísimo, embajador de Jesucristo. Y por ser embajadores de Jesucristo, al que más se le da, más se le exige. Y si somos embajadores de Cristo, ¿qué significa? Oiga. Lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Es como si Dios mismo le hablara al pueblo. Pues si somos embajadores de Cristo y es como si Dios mismo le hablara al pueblo, ¿qué tenemos que hacer? Comernos la palabra de Dios, digerir la palabra de Dios, procesar, gustar, saborear la palabra de Dios para dársela al pueblo servida, porque es Dios mismo que habla a través de nuestra boca, pero nadie da lo que no tiene. El encargo fantástico, maravilloso. La misión lo maximito. Pero queridos hermanos, ¿cómo lo estamos llevando? ¿Lo estamos ejerciendo? Y cuando tú hablas en la misa, cuando predicas en la misa, ¿es como si Dios mismo hablara? ¿Estás dándole al pueblo la palabra de Dios? ¿O de qué hablas? ¿Qué predicas? ¿Qué enseñas? Yo tuve la oportunidad de compartir con un sacerdote que en paz descanse porque ya se murió. Y fui a trabajar con él. Y cuando llegó a la hora de leer el Evangelio, yo era diácono para ese tiempo. Y cuando fui a pararme a leer el Evangelio, dijo, no, el Evangelio lo leo yo. Ah, bueno, está bien. Y agarró y le dijo al monaguillo, páseme el periódico. Y agarró, el Evangelio de hoy. Y agarra las noticias del periódico. Lee toda la información de las noticias. Dice, ese es el Evangelio actualizado. Es el Evangelio de hoy. Y no leyó el Evangelio. Domingo, día del Señor. El Evangelio fue las noticias del día. Actualizado. Me tocó con otro sacerdote. Y en el Evangelio, en vez de leer el Evangelio, tenía un libro de las, ¿cómo se llama? Parábolas de no sé quién. Hay un profesor, un maestro, no sé qué, que saca parábolas así de... ¿Ah? Son parábolas así para no sé qué, algo así, como la culpa de la vaca, eso que hay.
esa cosa. Y en vez de leer el Evangelio, dijo, bueno, este es el Evangelio actualizado. Yo lo viví, a mí no me lo contaron, yo lo viví. Somos embajadores somos embajadores de Cristo y es como si Dios mismo hablara por nuestra boca. Díganme, ¿qué habla Dios por nuestra boca? Cuando usted y yo leemos la palabra de Dios y predicamos la palabra de Dios, Dios habla por nuestra boca. Y por eso tenemos que asegurarnos, hermanos, porque el pueblo cree lo que dice el sacerdote, porque está escrito que es Dios quien habla por boca del sacerdote, ya lo van a leer. Porque eso es lo que se espera. Ahora sí, siga usted. ¿Por qué le echa estiércol en la cara? Porque no ha dado la gloria a Dios, porque todos se lo toman en juego. Y por último, porque han violado el pacto que hizo con Leví. ¿Y cuál era el pacto que ha hecho con Leví? Oigan, sigan. Mi alianza con él era de vida y paz, y se las concedí. Era de respeto y me respetaba, reverenciando mi nombre. Era de respeto. Él me respetaba y reverenciaba mi nombre. ¿Cómo? Su boca transmitía la ley de verdad. ¿Cómo respetaba su nombre? Su boca no hablaba pamplinadas. No hablaba lo que le venía a la cabeza. No hablaba lo que decía el teólogo, el filósofo tal. Hablaba la palabra de Dios, su ley. Pues eso es lo que se espera del sacerdote, pongan cuidado. Su boca transmitía la ley de verdad. No había en sus labios maldad. En paz y en rectitud caminaba conmigo y a muchos recobró de la culpa. Y a muchos recobró de la tumba. A muchos hizo surgir con la palabra de Dios. Los hizo revivir espiritualmente. ¿Por qué? Siga. Los labios del sacerdote. Porque los labios del sacerdote... Óiganlo, queridos hermanos, si no está en la Biblia no me crean. Porque los labios del sacerdote guardarán el saber y la ley se busca en su boca. Porque los labios del sacerdote guardarán el saber y la ley de Dios, la palabra de Dios, se busca. ¿Dónde busca el pueblo la palabra de Dios? En la boca del sacerdote. ¿O no? Dígame, ¿de qué se alimenta el pueblo de Dios? De las homilías dominicales. De eso se alimenta. O díganme, ¿a dónde va el pueblo a alimentarse? ¿Dónde? ¿Alguna vez se han preguntado por qué abundan las sectas? Ausencia de sacerdotes que prediquen la palabra de Dios y el pueblo busca, tiene hambre y sed de la palabra de Dios y acude a donde se la prediquen, no importa que se la prediquen mal, pero ellos tienen sed de la palabra de Dios. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los protestantes van llevando la Biblia y predican la palabra de Dios? Que lo hacen mal porque desvían el mensaje, pero que hacen bien enseñándole a la gente a amar la palabra de Dios, cosa que ustedes y yo no queremos hacer. ¿Qué está pasando? Del labio del sacerdote se espera la palabra de Dios. El pueblo tiene sed y hambre de Dios. Miren, hermanos, ahorita tuve una experiencia. Iba para Perú. No me dejaron volar. El 8 tenía ya que estar en Perú. Y me fui el 22. Mientras tanto me pararon en Bogotá. Y ahí estuve en Bogotá y dije, bueno, pues de estar aquí, si hay alguien que aparezca por aquí, que quiera que vaya para allá y me dan permiso, pues yo voy. Y llegó una señora y me dijo, padre, ¿será que usted puede ir a mi comunidad? Yo le dije, pues si habla con el obispo y da permiso, yo voy. Digo, bueno, pero para fin de semana. Le dije, no, ¿qué cuento fin de semana? ¿Será para mañana o pasado mañana? No, pero que no puedo. Si le conviene así, si no, chao. Digo, no, entonces sí. Para mañana no, para pasado mañana. Le dije, bueno. Luego nos fuimos. Un señor llegó y me dijo que quería que fuera para la finca. Yo le dije, ¿la finca dónde queda? Dijo, pues para allá donde la señora dijo. Son 4 horas de aquí. Y la finca mía está en la mitad. Pues ahí se queda y al otro día agarra para allá. Y le dije, bueno. Y nos fuimos. Y llegué allá a la finca y me dijo, vamos a comernos un helado. Y nos fuimos al pueblo. Ahí llegó un señor en un carro y yo dije, uy, ese señor tiene pinta de cura. Y una señora que estaba ahí dijo, ya le pregunto. Salió corriendo y le preguntó, ¿y si era sacerdote? Y le dijo, ¿cómo supo? No, pues aquel señor que está allá dijo que usted era cura.
Padre Toro, qué alegría, y me saludó. No saludó. Mi hermano es el sacerdote de aquí. Ah, qué bueno. Yo me fui para la finca. Al ratico comenzó a llegar la gente ya, o sea, supieron que yo estaba allí y me a saludarme. Eran las 4 de la tarde. Y me dijo una señora, el padre manda decir que si usted quiere compartir la misa con la comunidad. Si usted dice que sí, él va a la radio y por las redes avisa para que la gente venga. ¿A qué hora es la misa? A las 5. ¿Qué hora es? Las 4. Queda 1 hora. Y yo dije, bueno, está bien, si el padre me permite, pues listo. En 1 hora, cuando llegué a la iglesia, estaba la iglesia full. La gente sedienta de escuchar la palabra de Dios. Fui al Perú, no sé si vieron ustedes el video. Las iglesias full. Quedaba gente por fuera, sedienta de la palabra de Dios. Yo les puedo garantizar que es verdad. Donde vaya, Estados Unidos, donde la gente se la pasa ocupada, donde la gente no tiene tiempo para Dios, pero cuando se le predica la palabra de Dios, 10,000, 15,000, 20,000 personas. No 1 hora, 2, 3, 4 horas seguidas. Y la gente quiere más y quiere más y quiere más. ¿Qué está pasando? Del labio del sacerdote se espera la palabra de Dios. Porque somos embajadores de Cristo y por nuestra boca es como si Dios mismo hablara al pueblo. Le estamos dando basura al pueblo. Le estamos dando palabras de hombre al pueblo. No estamos alimentando al pueblo. Gracias. Por eso Jesucristo dice en Mateo capítulo 4, versículo 4, nos enseña el mismo Jesucristo. Mateo 4, 4. Quedamos ahí. En Mateo 4, 4. Lo lee y ahorita regresamos para volver ahí. Pero Jesús le contestó, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Y por nuestros labios es como si fuera Dios mismo quien le hablara. Pues del labio del sacerdote se espera la palabra de Dios. Sacerdote, tengo una advertencia contra ustedes. Les voy a dar una maldición. Les voy a robar la bendición que ustedes dan de parte mía hacia el pueblo. Y les voy a echar estiércol en la cara porque no han hecho lo que yo les he mandado. Porque se han olvidado del pacto que yo hice con Leví. De que fueran ustedes quien le diera al pueblo el saber. Pues de los labios del sacerdote se espera la palabra de Dios. No es un juego. Por eso les digo, a mí me enseñaron que esto era palabra de Dios, yo me lo creo, y para la muestra un botón. No les voy a tocar un papel, porque lo tengo grabado aquí, lo tengo grabado aquí. Para mí esto vale más que miles de monedas de oro y plata. Y es lo que quisiera que ustedes también tomaran en cuenta. Papá Dios, te doy gracias por la oportunidad que me brindas de compartir con mis hermanos sacerdotes. Como siervo tuyo he tratado de sembrar la semilla del reino que es tu palabra, confiando en que tú la harás crecer. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.